Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Cárdenas y el día de hoy estaremos tratando sobre las características de la ciencia, el conocimiento y el método científico, según Mario Bunge. Uno de los libros más representativos de Mario es La ciencia y su método y su filosofía, que nos habla básicamente de estas características esenciales que tiene él y que él considera que son fundamentales para que pueda llamarse ciencia. Dentro de estas características nos encontramos con una parte que tiene que ser trascendente, y que parte de hechos, pero no se queda en ellos, es decir, tiene que buscar posibles soluciones o un posible mejoramiento de la misma para poder surgir o para poder estar acorde. Se dice que también es analítica y que se debe descomponer, si es necesario, eh, las partes que sean necesarias para poder abordar el tema y para poder manejarlo de la manera más sencilla y más certera. Mm, Se dice que también es fáctico y que parte de hechos reales y objetivos, y a partir de ello empieza a generar posibles soluciones y posibles investigaciones sobre la misma. Mm, Aparte también se dice que tiene que ser especializado, es decir, que tiene varias ramas, tiene varios asuntos, tiene varias problemáticas, entonces él mismo se obliga a especializarse para solucionar y enfocarse en estos modelos de la ciencia. Para ello se realiza la debida investigación y la especialización del mismo para que quede lo más claro y preciso posible. De allí partimos a otra característica fundamental, que es que tiene que ser comunicable. Es decir, la ciencia no es un patrimonio privado, la ciencia es un patrimonio público que se da para todo el mundo en teoría y mediante su entendimiento. Es decir, es pública para todo el mundo, pero, pero pues obviamente si parte de sus conocimientos y de sus capacidades para poder lograr el objetivo. Además nos dice que tiene que ser verificable, que además de que se puede ver, que se puede analizar, que se puede encontrar, digamos, fácilmente y que tiene acceso el público, tiene que ser verificable y se puede experimentar, porque en teoría ya está refutada y ya está comprobada. Entonces por eso se dice que se puede verificar mediante la experimentación. Nos dice que tiene que ser clara y precisa, tiene que tener un lenguaje propio, estricto, y tiene que estar mediante símbolos, eh, para que esté de una manera muy entendible, muy legible, para que todas las personas tengan como acceso a esta información, y que pueda llamarse de la mejor manera ciencia. Mm, Además, se dice que tiene que ser metódica. Se dice que no, nada de esto ocurre al azar. Se dice que la ciencia es un proceso de estudios e investigaciones que, que como resultado eh, indican como un producto el cual tiene que ser sustentada la metodología y, y la investigación. Se dice que también tiene que ser sistemático, además que pues tiene que estar fuertemente integrado, no es algo que no tenga coherencia entre sí, sino que tiene que estar directamente ligado para poder ser llamado ciencia. Además de obviamente cumplir con las demás características que nos expone Mario Bunge. Eh, Nos dice que la ciencia tiene que ser general, tiene que ser íntegra de hechos y de casos particulares en conceptos y principios generales. Esto quiere decir que como se decía, como lo decían en la parte sistemática, integra hechos
que son generales, que no pueden ser al azar, ¿sí? Que tienen que estar unos directamente ligados con los otros. Mm, Además que otra característica es que puede ser legal, y que busca básicamente establecer hasta donde se pueda, por no decir que en su totalidad, eh, establecer las leyes de tanto culturales como, como naturales, ¿sí? Y se busca aplicarlas en el campo, no es solamente tener la ciencia por tenerla o hacer una investigación por tenerla, sino que también se busca aplicarla eh, en el ámbito que se requiera, claro está. Nos dice que también tiene que ser explicativa, porque eh, así como hay que tener un conocimiento, también tiene que partir de algo medianamente sencillo. Eh, por eso normalmente cuando se presentan proyectos de científicos o investigaciones científicas, se presentan dos textos, que es uno normalmente, donde se presentan como el resumen, lo que se investigó de una manera más simple y más explicativa para la persona que quiera como revisar y leer este artículo científico. Nos dice que al ser explicativo, mientras más pueda explicar la ciencia, mejor, ¿sí? Porque pues, sin embargo, es como el, como el fin de la misma, ¿sí? Nos dice que explicar todo lo que pueda la ciencia siempre va a ser lo mejor para la misma. Nos dice que también tiene que ser predictiva. La ciencia no solo tiene investigación, se dice que tiene que ser predictiva porque básicamente si cumple con ciertas características normales, mmm, se puede, o sea, si cumple con las características normales, se puede decir que se puede predecir, porque son características que han venido a través del tiempo, eh, han venido a través del tiempo siendo quizás eh, repetitivas, y al ser repetitivas pueden ser predictivas, y se puede adelantar a los hechos de qué es lo que va a poder suceder. Mm, Nos dice que algo fundamental que creo yo y que me dejó algo muy grande de la lectura de este texto, es que tiene que ser algo abierto, ¿sí? Que tiene que ser algo abierto, que no es irrefutable, que no es dogmático ni que es absoluto. Yo creo que ahí nos habla y nos abre totalmente el mundo al tema de los paradigmas, y que la ciencia no es algo que esté y que siempre vaya a ser así. La ciencia viene siendo algo cambiante que puede evolucionar con el tiempo de una manera muy rápida. Entonces, mediante se puedan abrir esos paradigmas, se puede abrir más a la ciencia, más al conocimiento, y se puede avanzar más como, como una sociedad. Y por último nos dice que tiene que ser útil y que tiene que tener aplicaciones prácticas sí, que tiene que tener aplicaciones prácticas y que puede ser mediante desarrollos técnicos y tecnológicos. Eh, es decir, que tiene que aplicarse, básicamente, que tiene que aplicarse a la sociedad en los ámbitos técnicos y tecnológicos que sean pertinentes. Y por último, pues terminar con una frase que me llamó mucho la atención. Y es que dice que nuestra ciencia puede ser científica y tecnológica. Es decir, que puede ir cambiando, de manera científica, pero que además puede ser tecnológica, aparte de ser científica, puede ser tecnológica, y que puede ser aplicada en muchas partes de la sociedad. Muchas gracias.